Buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a comenzar esta sesión número 5 del seminario de Introducción al Análisis Funcional y Aplicaciones a las Ecuaciones Diferenciales Parciales. Bueno, como comentó el profesor Montalvo la sesión pasada, vamos a comenzar hablando sobre espacio de Banach, ¿no? Aunque vamos a hacer obviamente ciertos preliminares para llegar a ello. ¿Ok? Bueno, vamos escribiendo entonces el espacio de Banach. Bueno, en cierta manera, dentro de este tipo de espacios que tienen ciertas características esenciales, ¿no? Donde obviamente vamos a pedir de que se tenga la completitud, vamos a dar algunos ejemplos de ciertos espacios que en cierta manera van a ser importantes para este tema, ¿no? Que son los espacios, por ejemplo, LP, ¿no? Consideremos entonces un espacio, ¿no? Espacio LP sobre un conjunto, ¿de acuerdo? Este espacio LP es un conjunto de funciones, pero básicamente es un conjunto de clase de equivalencia de funciones, ¿no? Para ser más específico. Si bien es cierto, nosotros podemos considerar, ¿no? Sea omega, por ejemplo, en general un conjunto de Rn, podríamos tomar en particular omega como un conjunto, por ejemplo, 0, 1, para poder incluso visualizar con mayor naturalidad eh, ciertas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, algunos autores consideran, por ejemplo, la notación LP, también LP, solo voy a silenciar a un participante que tiene el micrófono activado. Okay. Ya, entonces, o LP, por ejemplo, acá del intervalo 0,1, o también LP de I, o LP de omega, ¿no? Si es que consideramos. Obviamente este P considerado como un número eh, real positivo, incluso podríamos considerar el infinito, ¿de acuerdo? En cierta manera, una de las características que tiene este espacio es que si yo tengo un elemento de este espacio LP, ¿no? Si F pertenece al espacio LP, por ejemplo, es 0,1, entonces significa de que es la integral de 0 a 1 de valor absoluto de f eh, elevado a la p tiene que ser finita, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que ser acotada o tiene que ser una integral que converja, ¿de acuerdo? Esas son las características de los elementos de este tipo de espacio de función, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podemos observar que si p fuese 1, si p fuera 1, entonces tendríamos L1 de 0,1 como simplemente las funciones que son integrables en valor absoluto, ¿no? ¿Okay? Entonces, este tipo de caracterizaciones que podemos considerar, ¿no? De acuerdo a la estructura que tengamos en cierto espacio, por ejemplo, L1 sería simplemente la integral sobre el dominio que se está integrando de la función, en este caso, pues, elevado al exponente 2, ¿no? Y tendría que ser también convergente, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros observamos, si consideramos sean dos funciones, f y g, elementos de LP, de 0,1, por ejemplo, entonces la suma de estas también es un elemento de LP del intervalo 0,1. ¿De acuerdo?
Esto en base a una propiedad que muchas veces se suele usar y se ve generalmente, que es la siguiente, ¿no? Pues basado en esta propiedad que es que el valor absoluto o el módulo de la suma de dos funciones, una g, es menor o igual que 2 a la p por el módulo de f a la p más g a la p. ¿De acuerdo? Entonces, en cierta manera, eso nos establece de que si yo tengo la suma de funciones, ¿de acuerdo? Si yo quiero ver si esto de acá va a pertenecer al espacio LP, entonces pues tiene que cumplirse obviamente que la integral de 0 a 1 o sobre el dominio que se esté considerando sea acotada, ¿no? Y esto obviamente va a ser acotado porque es básicamente acotado por estas expresiones, ¿no? Es decir, si nosotros queremos dar esa justificación basada en ello, sabemos de que esto de aquí es menor o igual. No. Mariano, un favor, estás como administrador, no sé si puedes apagar los micrófonos del... Lo voy a configurar. Ya, a ver, el De los que micrófono, no vamos. están, digamos, porque creo que ingresan con el micrófono encendido. Gracias. Bien, entonces, si queremos justificar ello, bueno, en efecto, se tendría lo siguiente, ¿no? Que la integral de 0 a 1 de f más p, más g, perdón, elevado a la p, eh, es menor o igual que 2 veces a la p, de la integral de 0 a 1 de f a la p más g a la p. ¿De acuerdo? Y obviamente como f y g son elementos del EP, entonces estas integrales convergen, ¿no? Son finitas. Entonces significa que todo esto obviamente también es finito. Por lo tanto, se garantiza de que la suma o diferencia en cierta manera también se encuentra dentro de este espacio. Entonces eso le da ciertas características que necesitamos si queremos, ¿no? En ciertos espacios ricos en propiedades eh, que van a ser útiles para ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, también se observa que sea alfa, por ejemplo, un escalar, se tiene que alfa f también pertenece a LP si f pertenece a LP. ¿De acuerdo? Eso por el simple hecho de que si nosotros tenemos que f pertenece a LP, si esa función o esa clase de función o esa representante de la clase de funciones pertenece a ese espacio, entonces se tiene que alfa veces f, perdón, cuando yo integro esto, va a ser igual a alfa veces la integral, bueno, 0,1 de f a la p, y esto de acá existe, por el hecho mismo de que f es un elemento de LP, por lo tanto se tiene de que esto va a ser también finito, ¿no? Entonces, estas caracterizaciones de que la suma o la multiplicación por un escalar de un elemento de este espacio pertenezca al mismo espacio le da las características de ser un espacio vectorial, o también llamados espacios lineales, ¿no? Entonces, si ponemos aquí cierto nombre, por ejemplo, y aquí, y acá dos sí, entonces podemos decir de i
y 2i, se tiene que este espacio LP es un espacio vectorial o también llamado un espacio lineal. ¿De acuerdo? Un espacio vectorial o un espacio lineal. Entonces ya observamos que este espacio no es cualquier espacio, ¿no? Tiene ciertas características interesantes que vamos a ir explorando en adelante, ¿no? Bueno, en cierta manera también podemos observar que podemos dotar de una norma a este espacio, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio LP puede ser dotado de una norma, ¿no? Que lo vamos a definir de esta manera, ¿no? Si tomamos un elemento, esto lo vamos a definir en norma como la integral de, sobre el dominio que está definido, en este caso 0,1, de f a la p, y todo esto elevado a la 1 sobre p. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya le va a dar características adicionales a este espacio, ¿no? Pero obviamente esta expresión, que ya conocen todos, posiblemente, o lo hayan visto, es algo que tiene que precisamente verificarse que es efectivamente una norma, o que cumple las condiciones de norma, ¿no? Bueno, en cierta manera, nosotros aquí tendríamos que hacer ciertas aclaraciones o restricciones, ¿no? En primer lugar, se observa lo siguiente, ¿no? Como observación, note que si tenemos que la norma de f es igual a 0, esto eh, va a ser equivalente a decir que f es igual a 0, pero, o equivalente a la función nula, casi en todas partes, ¿no? AE o CTP, ¿no? Como quiera decirse, ¿no? De hecho, en español creo que lo más apropiado sería CTP, casi en todas partes. ¿Ok? ¿Por qué casi en todas partes? Porque básicamente no vamos a tener, digamos, un representante único, sino que podemos incluso tomar otro representante y obviamente lo único que se van a diferenciar estas funciones es que van a ser distintos en un conjunto de medianos, ¿no? Cuando me refiero a esto es, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la función, ¿no? Estoy haciendo aquí un pequeño zoom. Por ejemplo, estamos sobre el intervalo 0,1 y queremos ver esta función, por ejemplo, ¿de acuerdo? Llamamos y igual a f1 y tenemos, por ejemplo, otra función por aquí, pero acá no está definido, o está definido, bueno, por aquí, por ejemplo, y esta de color rojo es y igual a f1, ¿de acuerdo? F2, perdón. Entonces, nosotros diremos que aquí estas dos funciones, f1 es igual a f2, CTP, ¿no? Casi en todas partes, ¿no? Se diferencian en un conjunto de medianola, en este caso en un conjunto que vendría a ser, por ejemplo, un elemento que tendríamos acá, tenemos un x0, ¿no? En ese conjunto x0, eh, para x que pertenece a ese conjunto x0, se tiene que f de x0
es diferente, F1 de X0 es diferente a F2 de X0. ¿De acuerdo? Solo en ese conjunto, ¿no? Y como ese conjunto tiene medida nula, entonces, básicamente, cae dentro de este tipo de funciones, ¿no? En el cual tomar como representante F2 o F1, pues da lo mismo, ¿de acuerdo? Porque ambos básicamente son iguales CPP, casi en todas partes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos F en norma es igual a 0, esto es equivalente a decir que F es la función nula casi en todas partes, ¿no? No la función nula en sentido de continuidad, como estamos muchas veces acostumbrados a trabajar en productos, digamos, de pregrado usual, ¿no? De primer ciclo. Entonces, esa es una de las características que tendríamos que también notar, ¿ok? Donde es una de las condiciones para que esta expresión sea definida como una norma en sí. ¿De acuerdo? Bueno, otra característica que podemos considerar o observación es que si nosotros tenemos una constante multiplicada por una función f, ¿no? ¿Okay? En este contexto de aquí, nosotros estamos trabajando todo que f es un elemento del espacio LP, ¿no? Vamos a poner que incluso también. Y alfa una escalar, ¿de acuerdo? Entonces, alfa veces f en norma es igual a el módulo de alfa por la norma de f, ¿no? ¿Okay? Esto es fácil de ver a la hora de hacer las cuentas aquí, recordando de que esta expresión de aquí me define la integral de 0 a 1 de alfa f a la t 1 sobre t. Nosotros sabemos que alfa f es un elemento también del F por el hecho mismo que habíamos mencionado que es un espacio vectorial. Entonces, aquí podemos sacar esa constante y tendríamos alfa a la t del integral de 0 a 1 de f a la t elevado a 1 sobre t. ¿De acuerdo? Distribuyendo este exponente fraccionario, tendríamos alfa en módulo del integral de 0 a 1 de f a la t la 1 sobre t, ¿no? Que es básicamente módulo de alfa por la norma de f. ¿De acuerdo? Algunos autores también suelen escribir esto para diferenciar así, ¿no? F sub P. ¿De acuerdo? Para indicar de que está relacionado al espacio local. Bueno, entonces, ya va una segunda característica que cumple de norma. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la otra característica? La otra característica importante es la desigualdad triangular, ¿no? Primer punto, segundo punto, tercer punto. Si tenemos f y g en suma de norma, esto es menor o igual que f más g en norma. ¿De acuerdo? Y esto también se cumple, de hecho, siempre y cuando p sea mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, nosotros aquí al principio dijimos p, número real positivo, incluso el infinito, ¿de acuerdo? Pero acá, para que cumpla esta parte, ya no cumple, por ejemplo, si p está entre 0 y 1. Aquí necesariamente ya tenemos que darle la exigencia de que p sea un número mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver algunos resultados interesantes también sobre este caso cuando está entre 0 y 1. ¿Ok? De hecho, le vamos a dar nombre incluso más general a esta desigualdad que inicialmente se llama desigualdad triangular, ¿no? Bien, entonces, eh, veamos lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, con estas expresiones, podemos decir lo siguiente, ¿no? Con los puntos anteriores,
se tiene que LP es un espacio normal. Obviamente, con la restricción P mayor que 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos que si es que P tomase, digamos, el valor infinito, ya no podríamos usar esta norma, ¿no? De hecho, aquí creo que debí mencionarlo, ¿no? P mayor que 1 y P diferente de infinito, ¿no? Para este caso, ¿no? Para definirlo de esta manera, como norma. ¿Sí? Entonces, aquí, para aclarar ello, también P diferente de infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si queremos considerar los espacios el infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, si consideramos P igual a infinito, entonces la notación obviamente sería el infinito, ¿no? Ahora, ¿qué característica tendría este espacio? El infinito será lo mismo. En la anterior nosotros habíamos expresado, bueno, las que son inicialmente integrales acotadas, ¿no? Pero obviamente aquí, si P fuese infinito, pues no tendría mucho sentido ahí, ¿no? Y tenemos que obviamente considerar diferente infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si P es igual a infinito? ¿Qué características o qué espacio tendríamos en este caso, ¿no? Entonces, este vamos a definir como el espacio de todas las funciones medibles y acotadas sobre el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Y consideramos ese nuestro intervalo inicial, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros queremos también caracterizar a este espacio por las propiedades como hemos visto anteriormente, es decir, que sea también un espacio vectorial y que también tenga una norma, ¿no? Que sea un espacio normado. Entonces, para ello, bueno, de manera similar al caso anterior, se puede ver que si yo tengo dos funciones que son medibles acotadas sobre un intervalo y si las sumo, sigue estando ahí. Y si lo multiplico a una de ellas por una escalar, ese producto también pertenece a ese espacio. Entonces tiene las características de ser también un espacio vectorial lineal. Entonces, vamos a definir la siguiente expresión, ¿de acuerdo? Que va a ser la norma para este espacio, ¿de acuerdo? Tratemos de una norma del espacio del infinito, ¿de acuerdo? Y este va a ser definido de la siguiente manera, ¿no? Va a ser f, que a veces incluso llegan a notar de esta manera también, o simplemente f entre barritas, dependiendo del contexto, como el supremo esencial de los f de t, ¿de acuerdo? Y este supremo esencial tiene bastante relevancia con respecto a las funciones acotadas. Hay que tener en cuenta que también estamos con funciones o clases de funciones también en este espacio, que lo único que se diferencia entre ellas es en un conjunto de medianos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos definir incluso más detalladamente, esta definición de la siguiente manera, ¿no? Como el ínfimo
de los m, tales que la medida del conjunto de los t, tales que f de t sea mayor que m, sea igual a 0. Es decir, donde los f de t sea mayor que ese m, o esos m, esos conjuntos sean de medida nula, ¿no? Geométricamente podríamos estar frente a esta situación, ¿no? Si consideramos el intervalo 0, 1 que habíamos mencionado, por ejemplo, tenemos una función por acá, aquí abierto, por ejemplo, sobre el intervalo 0, 1, una función que es acotada, medible. Podemos tener, por ejemplo, por acá otra función que sea, digamos, igual a esta, salvo en un conjunto de medida nula, que podría ser, ¿sí? Por acá, por ejemplo, no he definido en ese punto, sino por acá, o por aquí así, acá completo, y por acá, por ejemplo, por aquí, ¿no? O podría ser otra función, que puede usar otro color, que sea igual a la anterior, pero se diferencia en un conjunto de medida nula, ¿no? Aquí, viene aquí, y viene aquí, ¿no? Por acá, por ejemplo, no definido ahí, sino definido por acá. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos un F naranja, un F rojo y un F verde, ¿no? Que podemos etiquetarlos para diferenciar, ¿no? Básicamente cada uno pertenece a una clase que es de las funciones F, ¿no? Cualquiera de ellos se puede tomar como representante. Entonces, estos M que se están considerando aquí, vienen a ser aquellos valores, ¿de acuerdo? Que van a acotar la función F, ¿de acuerdo? Y aquellos puntos que queden fuera de esa acotación son conjuntos de medida nula, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestro M aquí debería estar más o menos por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos un punto rojo del F rojo aquí, que está sobre M, ¿no? Pero este punto de aquí, por ejemplo, acá llamamos este un punto T1, que sería F2 de T1. Si observa ahí, por ejemplo, que el conjunto formado por T1 tiene medida 0. ¿De acuerdo? Entonces, la norma de esta función f dibujada de esta manera sería de la siguiente manera, ¿no? Sería el mismo. ¿Ok? Es decir, todos los puntos que escapan fuera de esta cota de m, de esta cota superior, son puntos que se originan sobre un dominio de medida nula, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, veamos un pequeño ejemplo, o bueno, un resultado más que ejemplo. F más G con respecto a esta norma es menor o igual a este más G con respecto a esta norma, ¿sí? De hecho, eso se puede demostrar precisamente es una de las características que tiene que cumplir esta norma para que sea propiamente norma, ¿no? Para que esta expresión sea propiamente norma. ¿Ok? Bueno, para ello, nosotros podríamos hacer la cuenta de la siguiente manera, ¿no? En efecto, consideremos un S
mayúscula la norma de f, ¿de acuerdo? Obviamente esto para todo f y g que pertenecen a el infinito sobre 0,1, ¿de acuerdo? Para ser más específico con las características de hipótesis. ¿Ok? Sea f igual a este infinito y llamemos, por ejemplo, una letra t. Sabemos que este t y s son números reales positivos o incluso podrían ser cero. ¿Ok? Y aquí también eh, con esa norma, ¿no? De valor t. Muy bien, entonces, una que tenemos esto, nosotros podríamos considerar, ¿no? Observa que el valor absoluto de f siempre es menor o igual que s, ¿no? De hecho, si es que somos más detallistas aquí en la escritura, f de t. Para todo t, obviamente que pertenece al intervalo 0,1, y similarmente el g de t es menor o igual que el t para todo t que pertenece al intervalo 0,1, pero recordemos esto, CTP, en cada caso, ¿no? Casi en todas partes, ¿no? Porque si lo ponemos sin CTP, estaríamos generando una falacia porque sabemos que este punto no está acotado por este resultado, ¿no? Por eso es casi en todas partes. Donde no se cumple, obviamente, es en un conjunto de medianos, ¿de acuerdo? Entonces, ambos casos, esto y esto, se da de manera eh, CTP o AE, como se escribe en libros en inglés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya con eso se puede tener lo siguiente, ¿no? De ello, si consideramos la suma de estas dos constantes, S más T, esto va a ser igual, perdón, mayor o igual que F de T más G de T, ¿no? Eso por el hecho mismo de esta desigualdad, ¿no? No olvidemos que esto, CTP en el intervalo 0,1. ¿De acuerdo? Casi en todas partes. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos por desigualdad triangular que esta expresión de aquí, desigualdad triangular de números reales, esto de aquí, es mayor o igual que f de t más g de t, ¿no? ¿Ok? Desigualdad triangular. También aclarando que en este caso se da de manera también bajo los criterios anteriores, ¿no? Las hipótesis anteriores, ¿no? CTP, no hay problema en ello. ¿Ok? Entonces, esta expresión de aquí que nosotros tenemos, ya podemos, digamos, indicar que básicamente, un momento, voy a encender las luces para poder ver mejor, ¿de acuerdo? Ok, está fallando un poco, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos esto, desigualdad triangular, y ahora nosotros, pues, voy a escribirlo para tenerlo ahí en mente, se va a tener de que cuando yo aplique, digamos, el supremo eh, en esta parte, ¿no? En esta última desigualdad vamos a llegar a lo siguiente, ¿no? De que S más T
como estos son constantes, ¿de acuerdo? Sigue siendo el supremo de constante constante, mayor o igual que el supremo esencial de f de t más g de t, ¿de acuerdo? Y esto obviamente es igual a la norma de f más t, ¿no? ¿Ok? Entonces, efectivamente se tiene que S más T, que es la norma de F más la norma de G, es mayor o igual que la norma de F más G, ¿de acuerdo? Eso no. Entonces se verifica precisamente lo que tenemos acá. ¿Ok? Que es una de las condiciones para que este espacio al infinito sea también un espacio normado. La condición de la multiplicación por una escalar, ¿sí? Es decir, si tengo alfa f, esto es igual a alfa, la norma de f, también es un resultado que se puede demostrar. Es equivalente a f igual a 0, ctp, ¿no? Similar al anterior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro resultado sería interesante, por ejemplo, comentar o hablar? En el caso, por ejemplo, de que si nosotros tenemos la norma de f más g en L1 es menor o igual que f en norma L1 más g en norma L1, ¿no? Esto es también bastante sencillo, ¿no? Otro resultado que también me parece interesante e importante, que posiblemente se pueda usar más adelante, es el siguiente. Si nosotros tenemos la... Vamos a ver qué sucede. Si f pertenece a L1 y g pertenece a L infinito, entonces se cumple que la integral de f por g es menor o igual que f en la norma L1 multiplicado por g en la norma L infinito. ¿De acuerdo? Es decir, con la norma suprema esencial. Bien. Bueno, este último, la demostración también es bastante sencilla. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esa parte para que ustedes lo puedan revisar. No hay nada de complejidad en este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir algunos términos también apropiados que vamos a necesitar para las desigualdades importantes en estos espacios, ¿no? Vamos a hablar de, por ejemplo, números conjugados, o también le dicen conjugados armónicos, o coeficientes también, o índices conjugados, como se le llama, ¿no? Bueno, entonces definiremos de la siguiente manera, ¿no? Dos números reales P y Q se dicen conjugados armónicos si cumple lo siguiente, de que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 con P mayor que 1 y Q mayor que 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de esto nosotros podemos incluso observar lo siguiente, ¿no? De que si nosotros tenemos esto
ejemplo, se va a tener también equivalentemente que P menos 1 por Q menos 1 es igual a 1. ¿De acuerdo? O equivalentemente de que P menos 1 por Q es igual a P. O equivalentemente a que Q menos 1 por P es igual a Q. ¿De acuerdo? Eso se puede observar de manera bastante inmediata con procesos aritméticos, ¿no? ¿Ok? Entonces, como había dicho, esto también se le suele llamar como índices conjugados o también exponentes conjugados, ¿no? Creo que utilicé el término coeficiente, ¿no? Eso no he escuchado realmente cómo está ahí. Entonces, conjugados armónicos, índices conjugados o exponentes conjugados, ¿no? Porque van a aparecer precisamente como exponentes en nuestros espacios, ¿no? LP o LQ. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora el siguiente lema a partir de esto. Consideremos P y Q conjugados armónicos. De tal manera que A sea mayor o igual que 0 y B sea también mayor o igual que 0. Entonces, se cumple lo siguiente. De que A por B es menor o igual que A a la P sobre P más P a la Q sobre Q. ¿De acuerdo? La demostración es bastante interesante. Hay que hacerlo. Si nosotros consideramos aquí A igual a 0 o P igual a 0, la demostración es trivial en este caso. Pero el caso se da más interesante cuando son distintos de 0, ¿no? Si A, B son diferentes de 0, entonces por la ley de tricotomía en R, se va a tener los siguientes casos, ¿no? Que A sea mayor que B, A sea menor que B, o A sea igual a B, ¿no? Entonces tenemos tres posibilidades, ¿no? Son distintos de 0. Entonces consideremos una función para esta demostración. Consideren la función, llamémosle f de x, o para no tener confusión con la anterior, llamémoslo así, phi de x igual a x a la p menos 1. ¿De acuerdo? De tal manera que es una función convexa. Si nosotros representamos aquí esta función, x lo puesto acá, puede ser una curva algo así, dependiendo de la exponente. Y si nosotros observamos cuando x vale a, nosotros pondríamos esta imagen, ¿no? Sería phi de a, que sería a elevado a la p menos 1. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos b, por ejemplo, en el rango de la función, por ejemplo, por aquí, ¿sí?
se nos genera dos tipos de regiones aquí, ¿sí? Que podemos considerar entre el eje y la curva, o los ejes y la curva. Una región por acá y otra región en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? De tal manera de que si a esto le llamamos pues una región 1, esta es una región 2, podemos ver que el área sombreada total es la suma de esas dos regiones, ¿no? Considerando en el. ¿Ok? Ahora, aquí podríamos hacer la siguiente observación, ¿no? De que acá se nos puede generar un rectángulo de dimensiones A y B, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos un rectángulo de dimensiones A y B, ¿no? Es decir, A longitud de ancho y B longitud de alto. De tal manera que se observa que tiene de que A por B, es decir, el área del rectángulo, es menor o igual que el área. Bueno, en la figura se ve que es estrictamente menor, pero podría ser menor o igual dependiendo dónde escogimos nuestro A, ¿no? Si es que nuestro A lo escogimos por acá, entonces ahí coincide con el área del rectángulo, ¿no? Pero en general va a ser menor o igual eh, que la región 1 más la región 2. ¿De acuerdo? ¿Ok? Obviamente aquí tendríamos que hacer una aclaración, ¿no? De que de acuerdo al comportamiento de la función que tenemos aquí, si es que la estuviese por aquí, entonces tendríamos que esa región sería menor o igual, ¿no? En este caso entonces estamos considerando de que el A tenga una condición de que sea mayor que B, ¿de acuerdo? Según la figura que hemos hecho. Entonces, en este caso estamos considerando que A sea mayor que B. ¿Sí? Si consideramos P menor que A, entonces tendríamos que hacerlo de manera muy similar, solo que la desigualdad cambiaría y obviamente al final el resultado se va a llegar a la misma, ¿no? Pero en este proceso pues ya no tendríamos que A por B es menor o igual a R1 más R2, sino sería lo contrario, ¿no? Bueno, entonces en este caso tenemos esta desigualdad, ¿no? De que el área del rectángulo es menor o igual que el área del rectángulo 1 más el rectángulo 2, ¿de acuerdo? Entonces, si analizamos el área del rectángulo 1, que es esta expresión de aquí, el integral bajo la curva, esto sería igual a la integral de 0 hasta A de la función x a la p menos 1 en el diferencial de x, ¿no? Integral usual. De tal manera que integrando tendríamos x a la p sobre p evaluado de 0 hasta, que al final nos da simplemente a la p sobre p. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestra área de R1, que sería a la p sobre p. Y ahora veamos la región R2, ¿no? ¿Ok? Pero para la región R2 tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Para R2 consideramos que se tiene básicamente x a la p a la menos 1 igual a y, ¿de acuerdo? Es la función. Así que despejando x, tendríamos, dado que es una función inyectiva, podemos hacer esto también. X es igual a y a la 1 sobre p menos 1. ¿De acuerdo? Y esta expresión 1 sobre p menos 1, lo vemos de aquí, 1 sobre p menos 1 es igual a q menos 1. ¿De acuerdo?
Entonces, tener esto es lo mismo de tener y a la q menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, integrando con respecto a y, para determinar la reacción R2, tendríamos la integral de 0 a b de y a la q menos 1 diferencial de y. De manera que tendríamos acá y a la q sobre q evaluado de 0 a b, y esto sería b a la q sobre q. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, reemplazando en la presión asterisco 1, se tiene la desigualdad que queríamos, ¿no? Que a por b es menor o igual que a la p sobre p menos b a la q sobre q. ¿De acuerdo? Un resultado bastante importante. Y similarmente para los otros casos, ¿no? De manera análoga, para a menor que b y a igual a b. A igual a b puede ser incluso más rápido. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces con un resultado también importante. ¿Ok? Voy a llamarle un resultado 1. ¿De acuerdo? Ah, sean f y g elementos de LP, ¿de acuerdo? De 0 a 1, ¿sí? Con P menor que 1 y mayor que 0. ¿Ok? Entonces, se cumple lo siguiente, de que la norma de F más G en este espacio es mayor o igual que la norma de F más la norma de G siempre, ¿no? Que no es la desigualdad triangular que usualmente hemos tenido para el caso de espacios normados, ¿no? Si bien es cierto, es una versión de desigualdad de Minkowski, pero para P entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Bien. Eso es, digamos, un caso donde generalmente pues no se llega a trabajar mucho, ¿no? Sin embargo, es bueno también tenerlo en mente de que no se cumple para cualquier P la desigualdad de Minkowski, ¿no? Para cualquier P positivo, sino para cualquier P mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros podríamos incluso ahora ya formalizar este resultado, que sería una versión de la desigualdad de Minkowski para casos más generales, ¿no? Ponemos entonces aquí resultado 2. Pongámosle un nombre, desigualdad de Minkowski. Bueno, si F y G son elementos de LP, ¿de acuerdo? Con P mayor o igual que 1 y menor o igual que infinito, entonces se tiene
que f más g en esta norma es menor o igual que f más g en dichas normas. ¿De acuerdo? Ahora, si consideramos una menor que p, menor que infinito, es decir, para el caso que no sea ni L1 ni L infinito, se tiene lo siguiente, ¿no? Entonces, la igualdad se tiene, se tiene sí, solo sí, y solo si existen constantes no negativas alfa y beta, tales que cumplen de que beta f es igual a alfa g, que es básicamente una múltipla de otra, ¿no? Entendiéndose desde un punto de vista CTP, ¿no? Ya en estos espacios. ¿Ok? Veamos la demostración. Para esto, bueno, vamos a considerar que es cuando es infinito, ya lo hemos visto por acá. ¿Ok? Creo que le pusimos un nombre por aquí. Cuando es infinito ya lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos este resultado. Bueno, sería no. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos ahora que p sea mayor o igual que 1 y menor que infinito. ¿De acuerdo? Si p fuera entre 0 y 1, pues esta desigualdad de Minkowski no se tiene así, sino se tendría de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces, comencemos. Consideremos lo siguiente, ¿no? Considere que la norma de f es un escalar alfa, ¿de acuerdo? No necesariamente este alfa y beta, ¿de acuerdo? Simplemente por poner constantes. Alfa y la norma de g sea beta, ¿de acuerdo? Estos números, pues, distintos de cero, ¿no? Alfa y beta diferentes de cero. ¿Ok? Porque si fueran iguales a cero, se tendría también ya un caso trivial, ¿no? Pero vamos a considerar distinto de cero, que tienen normas diferentes de cero. ¿Ok? Entonces, si tenemos esta condición de que la norma de f y la norma de g tienen norma alfa, bueno, tiene valor alfa y valor beta, obviamente, alfa y beta distinto de cero, y sabemos que pues, la característica de norma es un número mayor o igual que cero, ¿no? De hecho, en este caso, estrictamente mayor que cero, tanto alfa y beta. ¿De acuerdo? Entonces, existen funciones a partir de esto. Llamemos f0 y g0, tales que se cumple de que el valor absoluto de f es igual a alfa veces f0 y el valor absoluto de g es igual a
beta veces G0, ¿de acuerdo? Es decir, los estoy, digamos, representando en términos de otras funciones a partir de su norma. Bueno, es fácil ver que estas funciones F0 y G0 son unitarias, ¿no? Son de norma 1, ¿no? Precisamente estoy formando ellas con cierta conveniencia, ¿no? Entonces es fácil notar que la norma de F0 es igual a la norma de G0 y esta es igual a 1, ¿no? Pues si calculamos esto, pues sería la integral de 0 a 1 de F0, la P, 1 sobre P, y esto sería lo mismo decir integral de 0 a 1 de aquí, tomando esto, que es equivalente, es decir, que F0 es igual a 1 sobre, o alfa sobre el módulo de F, ¿no? Entonces tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? Como este F0 es igual a alfa sobre valor absoluto de F a la P a la 1 sobre P, esto sacando el alfa, ¿de acuerdo? Que sería en este caso la norma de F, ¿verdad? Y voy a hacer un poco más rápido, ¿no? Alfa es la norma de F, ¿no? Elevado a la P, sale aquí con ese exponente. Este exponente se distribuye a ese factor y sale solo la norma de F, ¿no? Entonces tendríamos la integral de 0 a 1 de 1 sobre la norma de F, perdón, módulo de F a la P, a la 1 sobre P. Y esto sería la norma de F multiplicado por 1 sobre la norma de F. ¿De acuerdo? Entonces acá sería 1 sobre la norma de F, con lo cual nos da la unidad, ¿sí? Entonces, similarmente para el caso de G, ¿no? Entonces estoy formando funciones unitarias, ¿no? F0 y G0. Bueno, con esto ya podemos incluso formar una constante, ¿no? O denominar una constante lambda, ¿no? Sea lambda ahora igual a alfa sobre alfa más beta, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si tengo eso, 1 menos lambda va a ser igual a beta sobre alfa más beta, ¿no? Eso se puede ver, ¿de acuerdo? A partir de esto. Recordemos que el alfa y beta son las normas de X y G respectivamente, ¿ok? Notemos que estos son fracciones propias, ¿no? Y obviamente también. ¿Ok? Entonces esto me va a servir para ya más o menos algunos estén pensando en lo que es la propiedad de convexidad, ¿no? De ciertas funciones. Bueno, entonces vamos a considerar lo siguiente. Se tiene lo siguiente, que el valor absoluto de f de x más g de x elevado a la p es menor o igual que el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x a la p, todo, ¿cierto?
desigualdad triangular. ¿Ok? Para caso valor absoluto. Pero esto es igual a decir alfa F0 en X más beta G0 en X. ¿De acuerdo? Elevado a la P. Dado de que el valor absoluto de f de X es alfa F0 de X y el valor absoluto de f de X sería beta G0 de X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí nosotros podríamos ya hacer uso de una de las propiedades que tiene la función convexa, ¿no? Pero antes de eso, vamos a dar un poquito más de forma. Vamos a decir esto. A su vez es igual, teniendo en cuenta de que estamos creando un nuevo lambda en términos de alfa y beta. Esto lo podríamos recrear así, ¿no? Sería igual a considerar, en vez de alfa, voy a escribir lambda por alfa más beta, ¿de acuerdo? Lambda por alfa más beta es igual a alfa, multiplicado por F0 de X, más aquí beta. Beta va a ser alfa beta por 1 menos lambda, ¿no? Entonces sería 1 menos lambda por alfa más beta, de 0 de X, elevado a la P. Entonces, esta expresión, factor común, alfa más beta, tendríamos aquí lambda F0 de X, más 1 menos lambda G0 de X. Todo es elevado a la P, ¿no? Y acá no olvidemos que como factorizamos eso, sale con una exponencial. Muy bien, entonces aquí sí, haciendo uso de de la propiedad o caracterización de las funciones convexas, ¿no? Como phi de t igual a t a la t es una función convexa, entonces significa que cumple lo siguiente, ¿no? Que phi, vamos a ponerlo así, ¿no? De lambda t más 1 menos lambda t es menor o igual que lambda veces phi de t. Pues vamos a ponerle acá un T1, T2, ¿de acuerdo? T1 más 1 menos lambda phi, es lo que para mayor espacio, phi de T2, ¿no? En otras palabras, esta expresión me está diciendo esto, ¿no? Lambda T1 más 1 menos lambda T2 elevado a la P es menor o igual que eh, lambda T1 a la P más 1 menos lambda T2 a la P. ¿De acuerdo? Obviamente este P podemos considerar mayor que 1, como en este caso, de hecho, mayor o igual que 1 también podría ser aquí, ¿no? Para este caso es función convexa, pero en nuestro caso el P es mayor que 1, ¿no? Bueno, entonces en base a esta propiedad de función convexa, acá tenemos exponente P, entonces esto de aquí va a ser menor o igual que esto de acá, ¿no? Entonces tendríamos menor o igual que alfa más beta a la P, y acá tendríamos lambda por F0 de X a la P más 1 menos lambda por G0 de X a la P. ¿De acuerdo?
Muy bien. Oh, no olvidemos que este t pertenece a este intervalo, ¿no? De 0 más infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, ya le dimos un poquito más de forma. Se tiene actualmente, se tiene ahora, lo siguiente, ¿no? Que f más g, f de x más g de x a la p es menor o igual que alfa más beta a la p por lambda f0 de x a la p más 1 menos lambda por g0 de x a la p. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si tenemos de que 1 es menor que p menor que infinito, ¿de acuerdo? La desigualdad anterior es estricta. ¿Sí? Eso se puede verificar. A menos que el f de 0 de x sea igual a g0 de x y obviamente también su signo, ¿no? Es decir, el signo de el f de x sea igual al signo del g de x, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Ya estamos casi al final. Integrar ambos lados, ¿no? Entonces, integrando a ambos lados, se tiene lo siguiente, ¿no? La integral bueno, estamos sobre el caso 0,1, como había mencionado, de f de x más g de x a la p. Esto ya tiene la cara de la norma, solo faltaría 1 sobre p y ya es la norma. En todo caso, podemos decir que eso es la norma de f más g elevado a la p. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, se tiene eso. Integrando al otro lado, el alfa y beta como son constantes, el integral de 0 a 1 de lambda veces f0 de x elevado a la p más 1 menos lambda por g0 de x a la p. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recordando cómo estuvieron definidas el f0 y el g0, ¿sí? En principio, eso fue esto de el f0 y el g0 de manera similar. G0 sería beta sobre el valor absoluto de g, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? No olvidemos acá desigualdad. Estamos integrando los dos lados. Sería igual a alfa más beta a la p. Y aplicando la linealidad del integral tendríamos lambda veces la integral de 0 a 1 de f0, pero f0 era, si lo tenemos, alfa sobre el valor absoluto de p. Entonces tendríamos alfa sobre f, sería p ahí, más 1 menos lambda, la integral de 0 a 1, y aquí sería beta sobre, bueno, a la p, sobre módulo de g a la p. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos alfa más beta a la p, y aquí este alfa a la p puede salir, ¿de acuerdo? Pero el alfa a la p sería la norma de f, ¿ok?
Y tendríamos así, ¿no? Lambda por la norma de F entre 1 sobre la norma de F más 1 menos lambda, la norma de G, que es, pero no olvidemos aquí, nos faltó algo, ¿no? Estas normas son elevadas a la P, porque todavía no se falta el 1 sobre P, ¿no? Y acá, por 1 sobre la norma de G a la P. ¿De acuerdo? Entonces nos queda simplemente alfa más beta a la P multiplicado por lambda más 1 menos lambda, ¿no? Obviamente eso simplemente es alfa más beta toda la P. Y esto, recordando que alfa era la norma de F y beta era la norma de G. ¿De acuerdo? Elevado a la P. Entonces, uniendo extremos sería mayor o igual que la integral de 0 a 1 de f de x más g de x a la P. ¿De acuerdo? Sacando raíz décima, 1 sobre P a ambos lados. Llegamos a mostrar que del lado izquierdo se tendría la norma de f más g en LP menor o igual que la norma de f en LP más la norma de g en LP. ¿De acuerdo? Que es lo que se quería demostrar en esta parte, ¿no? Entonces ya tenemos la desigualdad de Minkowski para P mayor, en general, ¿no? Mayor o igual que 1, incluso para el caso infinito que se había visto en un ejemplo previo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. La desigualdad de Minkowski para el caso de P entre 0 y 1 también sería interesante que se revise, ¿de acuerdo? Pero no conlleva muchas dificultades esa parte. Y la desigualdad de Minkowski usual es cuando se trata en el caso P mayor o igual que 1 y menor o igual que infinito. ¿De acuerdo? Vamos a ver un resultado que nos va a ayudar para demostrar la desigualdad de Holder, que es otra desigualdad importante en este tipo de estudios. ¿Ok? Veamos el siguiente elemento. Enunciémoslo así para darle solo la forma. Sea 1 menor o igual que P, menor que infinito. ¿De acuerdo? Entonces, para A, B y T, números no negativos, se tiene que A menos T a la B, perdón, T por B a la P es mayor o igual que A a la P más T veces T por B a la P menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta desigualdad va a ser bastante importante para la desigualdad de Holder que vamos a mostrar. ¿Ok? La demostración es bastante sencilla también. Así que queda al lector o al asistente en este caso, ¿no? Veamos entonces la desigualdad de Holder, ¿no? Resultado 2. Desigualdad de Holder. Si P y Q son números
conjugados armónicos. O incluso números no negativos. R ampliado, recuerden que R ampliado es R menos infinito a infinito, ¿de acuerdo? Pero en este caso no negativos. ¿Sí? Tales que vamos a poner y F que pertenece a LP 01 que pertenece a LQ de 01. Entonces, F por G es un elemento de L1 y además la integral de F por G es menor o igual que la norma de F multiplicado por la norma de G. Cada uno normas en sus espacios respectivos, ¿no? Bueno, nosotros habíamos visto, o lo habíamos iniciado, creo que era acá, un resultado que había comentado no es complicado mostrar, ¿no? Que sería una versión de desigualdad de Holder, ¿no? En el caso de FL1 y G en el infinito, ¿no? No lleva muchos pasos hacer esta demostración, lo invito a que lo puedan realizar. ¿Sí? Así que el caso de Holder, cuando P es 1 y Q es infinito, voy a asumir de que se lo pueden hacer, digamos, ustedes, sentándose un momento, hacer la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, mis hipótesis son que P y Q son números conjugados, armónicos. F está en el espacio LP y G está en un espacio LP. De tal manera que el producto se tiene en el espacio L1. ¿De acuerdo? Entonces, una observación dentro de este teorema es que la igualdad se tiene si solo si para algunas constantes. ¿Ya? Voy a tomarle la captura de... Para algunas constantes alfa y beta no nulas al mismo tiempo. Se tiene que alfa veces el valor absoluto de F a la P es igual a beta veces el valor absoluto de G a la P, ¿no? Esto obviamente CTP, casi en todas partes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en la demostración, como había comentado, si P es igual a 1 y Q es igual a infinito, es un resultado que se puede mostrar fácilmente, ¿no? Entonces, asumamos lo siguiente, ¿no? Que 1 menor que P menor que infinito, ¿de acuerdo? Y además, 1 menor que Q menor que infinito. Entonces aquí vamos a considerar lo siguiente.
considere eh, f mayor o igual que 0 y g mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? En esencia, podríamos tomar parte positiva menos la parte negativa para considerar funciones no negativas, o tomar el valor absoluto de cada una de ellas para mayor comodidad a la hora de hacer la cuenta. ¿De acuerdo? No se pierde nada con ello, de hecho podríamos incluso redefinir muchas veces la función para trabajar con partes positivas, ¿no? O funciones no negativas. ¿Ok? Entonces, consideremos la siguiente función, ¿no? Considera f mayor o igual que 0 y también f mayor o igual que 0 y una función h de x igual a g de x elevado a la q menos 1, ¿de acuerdo? Y sabemos que q menos 1 es lo mismo por el hecho de que p y q son números conjugados, sería lo mismo decir q sobre p, ¿de acuerdo? Por el hecho de las propiedades que vimos al principio sobre estos exponentes, ¿no? Q menos 1 sería igual a 1 sobre p menos 1, o mejor dicho también q menos 1 sería igual a q sobre p. ¿De acuerdo? Pasando aquí. ¿Ok? Entonces, haciendo uso de ese resultado, podemos reescribir acá el g de x definido así, o perdón, el h de x definido de esta manera como g de x elevado a la q sobre p. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos esta función que lo vamos a usar de manera importante en esta demostración. Consideremos ahora el resultado del lema. ¿Ok? Ese lema lo tengo por... También por acá. Va a cumplir las condiciones y vamos a necesitar esta desigualdad aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego, podemos acomodarlo aquí un poquito, este resultado, para que tenga mejor la estructura, ponemos menor o igual a t veces o p veces t, p a la p menos 1 es mayor o igual que a más tb a la p menos a la p. ¿De acuerdo? Entonces, esta desigualdad lo puedo reescribir de esta manera. ¿Ok? Entonces tendría lo siguiente, ¿no? Haciendo uso de ello. P, T, en este caso el P va a ser el f de x por g de x, que va a ser el a. Va a ser igual a nuestra perdón, a p veces t f de x, y el g de x que teníamos acá se puede escribir equivalentemente como el h de x elevado a la t sobre q. ¿De acuerdo? O en cierta manera
P menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, si pasamos esto a sacar la raíz de este orden a ambos lados, vamos a tener acá elevado a la 1 sobre Q sobre P, que es lo mismo de elevarlo acá a la P sobre Q, pero P sobre Q no es más que P menos 1, ¿de acuerdo? Por las propiedades que habíamos mencionado, entonces sería este H de X elevado a la P menos 1, ¿ok? Y si nosotros observamos, ya esta estructura de aquí, la tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá, ahora vamos a ayudarnos de esa desigualdad, pero no la escribí como quería, ¿no? No, acá cambié la desigualdad, perdón. Acá es mayor o igual, ¿no? ¿Sí? Mayor o igual. Entonces, aquí tendríamos que esto es menor o igual que A, en este caso el A es el f de X, más T veces B. En este caso el B es el... Hay que identificar adecuadamente aquí, porque si no, no vamos a generar una confusión, ¿no? ¿Ok? El f de X haría las veces de B, entonces el A tendría que ser el H de X, ¿de acuerdo? Para identificar acá, tenemos B, sería este, el H de X sería A, el P y el T lo tenemos ahí, no hay problema. Entonces sería acá H de X más T veces F de X elevado a la P menos A es H de X elevado a la P. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos haciendo uso de ese lema, ese resultado. Bueno, entonces, ya una vez que tenemos esto, eh, integrando ambos lados, bueno, sobre el intervalo 0,1, se tiene lo siguiente, ¿no? T, ¿sí? Digamos esta parte de aquí, el integral de 0 a 1 de fg, ¿de acuerdo? ¿Por qué fg? Porque este h a la p menos 1 es el g, ¿de acuerdo? Es menor o igual que la integral de 0 a 1 de h de x más p veces f de x a la p menos la integral de 0 a 1 de h de x a la p. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero h de x es g elevado a la q sobre p. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer ese uso para escribir la integral. Entonces aquí tendríamos lo mismo de este con acá, solo por cuestión de la forma notacional que estamos usando en nuestras integrales. No estamos escribir la variable independiente. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces que esto es lo mismo que la integral de 0 a 1 del valor absoluto de h más t veces f, ¿de acuerdo? A la t. Recordando que son funciones no negativas, así que puedo ponerle eso para darle la forma nada más de norma.
menos la integral de 0 a 1 de h a la p. ¿De acuerdo? Bueno, esto de aquí define aquí la norma de h más t veces f, ¿no? La norma LP. Y esta parte de aquí también define la norma LP de h. Pero elevadas a la p, ¿no? Porque recuerden que la norma es con raíz de orden p, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos esto, estamos en la última parte de esta demostración. Tenemos p por t de la integral de 0 a 1 de f por t menor o igual que la norma de h más t veces f a la p, no la norma de h en el f elevado a la p. Ah, perdón, acá era menos. ¿De acuerdo? Porque tenemos aquí la diferencia. Ok. Entonces, lo que podemos hacer ahora es diferenciar con respecto de t para quitar este t, ¿no? Obsérvese que esta expresión depende de t, aquí, y a esta expresión también depende de t, ¿de acuerdo? Entonces, derivando ambos lados respecto a t y evaluando en t igual a 0, obtenemos lo siguiente, ¿no? Obviamente acá, al derivar esta expresión, que es solo de término de t, no va a quedar simplemente p veces la integral de 0 a 1 del producto de estas funciones, menor o igual que, al integrar esto, bueno, esto de acá como no depende de t, se anula, ¿de acuerdo? Y acá, aplicando la regla de cadena, o de composición de funciones, tendríamos t veces la norma de h más tf a la t menos 1, ¿ok? Multiplicado por la base, ¿no? La derivada de la base, que en este caso la derivada de h más tf sería la norma de f en el f. Digamos esto. ¿Ok? Entonces, haciendo t igual a 0, tendríamos p por la integral de 0 a 1 de f por g menor o igual que t veces la norma de h, ¿de acuerdo? A la p a la menos 1 por la norma de f. Acá me faltó algo, pero no, está bien. Por la norma de f. ¿Ok? Y también está. Obviamente esto t, como es diferente de 0, se puede ir y nos quedaría entonces integral de 0 a 1 de f por t. Bueno, son funciones no negativas, podemos ponerle valor absoluto si deseamos, da lo mismo. No negativas menor o igual que h. Recordemos que h es g de x a la q sobre p, ¿sí? Entonces, esto sería g a la q sobre p
elevado a la P menos 1 por la norma de F en LP. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ya aplicando las propiedades de estos exponentes, ¿no? Q sobre P por P a la menos 1 nos daría básicamente lo que es el exponente Q. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos la integral de 0 a 1 de F por P es menor o igual que la norma de G en L Q por la norma de F en L. ¿De acuerdo? Y esto, ¿no? Que era lo que quería llegar a mostrar, ¿no? ¿Sí? Tal vez como una observación adicional, que tal vez lo deja un poco así para el lector o para el que va a revisar luego los videos de las sesiones. El caso de Minkowski cuando P se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Que de hecho no es sencillo y invito a que lo puedan tal vez hacer. No conlleva mucha complejidad en las cuentas. Nótese que, por ejemplo, para hacer la demostración de Minkowski, estamos aprovechando de la convexidad de la función T a la P, que en cierta manera nos ayuda, ¿no? para llegar al resultado que se desea. Bueno, son 6:50, no sé si sería darle a avanzar un poco más, dado que también tengo una actividad a las 7. No sé, Mariano, si es que tienes alguna consulta, comentario tal vez para... Bueno, como el magister Jesús acaba de dar su clase, si hubiera alguna pregunta que tuvieran que hacer con los participantes, pueden levantar la manito y preguntarle, por favor, lo que tienen que consultar algunas preguntas. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta?